Lo dijo él. A primera hora. Seguimos. Está con nosotros en el estudio Virgilio Hernández, quien es parlamentario andino por Revolución Ciudadana y ha sido varias veces legislador de la República y dirigente de esta organización política. ¿Cómo le va, Virgilio? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Virgilio. Muy buenos días, Fabricio, Andrea. Siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Gracias a usted por la gentileza. A ver, la ministra de Gobierno, Zaira Rovira, ha hecho un señalamiento directo en una entrevista que tuvo ayer en la provincia de Cotopaxi. Ha dicho que detrás de las protestas está el correísmo, está Revolución Ciudadana, detrás de intentos de desestabilización contra el gobierno. ¿Cuál es su postura sobre esta declaración de la ministra? Nuevamente, muy buenos días. Un gusto poder estar con ustedes. Mire, Fabricio, Andrea, cuando el gobierno habla de desestabilización y en este caso acusa directamente a la Revolución Ciudadana, en realidad, lo que se busca es de alguna manera desacreditar toda voz crítica. Toda voz crítica. A toda voz crítica buscar vincular con la Revolución Ciudadana sin tener ningún fundamento para ello. Es parte de esta estrategia que señalaba también la anterior entrevistada, algo podía escuchar, de construir un enemigo común. Y ese enemigo común ha buscado, como parte de la estrategia del gobierno, que sea la Revolución Ciudadana. Y cuando ya no es la Revolución Ciudadana o cuando no utilizan a la Revolución Ciudadana para buscar fundamentar esa estrategia del enemigo común, han ido por la Corte Constitucional y siempre a toda voz crítica o a toda voz que defiende los derechos y defiende incluso los principios democráticos, hacen el señalamiento de que hay un interés desestabilizador. Aquí no se puede confundir la oposición política con lo que es un proceso de desestabilización o conspiración. Pero no es algo nuevo, fue parte de la estrategia de Lenín Moreno, fue parte de la estrategia de Guillermo Lasso y ahora, sin ningún fundamento, sin señalar ninguna evidencia, sin señalar absolutamente ningún elemento, lo que hacen es lanzar básicamente una acusación buscando responsabilizar, yo diría, de las consecuencias de sus propios errores, de las consecuencias de acciones que no son suficientemente estudiadas, suficientemente analizadas y sobre todo no se mide las consecuencias, incluso en el mismo plano económico. Mire, ¿qué es lo que ha dicho el gobierno en estas semanas? Que esto va a permitir ahorrarle al país 1.100 millones al año. Significa, y esto es lo que han dicho algunos economistas, que en los últimos meses el ahorro será más o menos de 325 millones. Pero sin embargo, los compromisos que está estableciendo el gobierno en este momento y también calculando lo que resta para terminar el año, son más de 500 millones. Entonces, ¿qué es lo que se va a tener efectivamente en este año? Va a tenerse un desfinanciamiento de esas propias medidas de más de 200 millones. ¿De dónde van a salir esos recursos? Entonces, creo yo que son medidas que no corresponden a una planificación del gobierno, sino son básicamente requerimientos del Fondo Monetario Internacional. Y como quieren negociar un nuevo endeudamiento, entonces anticipan medidas que estaban previstas que se tomarían el próximo año. Y se ha señalado que no serán las únicas, que seguramente después tendrán que ir por el tema del gas. Y le digo, son temas que quizá incluso hay que discutir, lo que tiene que ver con la focalización, lo que tiene que ver con quienes se benefician de los combustibles, del diésel subsidiado, del gas. Sí, quizá es un tema que hay que discutir, pero tiene que ser discutido ampliamente, técnicamente, buscar no afectar a las personas que ya viven en una situación de pobreza. O sea, conceptualmente, Virgilio, conceptualmente usted considera que, bueno, sí se puede debatir esta medida, pero como la ha tomado el gobierno, sin un diálogo previo, sin una discusión previa con los diferentes actores, no solamente con los transportistas, sino con las organizaciones sociales, la academia, la sociedad civil organizada, etcétera, no cabe por ese lado. Y además, yo le digo,
hay un tema que es fundamental también señalar, que lo que viene sucediendo en el país es que no hay una política de largo plazo sobre este aspecto ni sobre ningún otro. Entonces, eso hace que no se enfrenten realmente los profundos problemas que hay en el país. Se quiere discutir, y este es, le vuelvo a decir, es un argumento que lo han utilizado los últimos gobiernos. No se olvide usted que el gobierno del presidente Lasso, que incluso a reflexiones que realizaban los propios dirigentes indígenas, conformaron mesas técnicas para poder discutir, entre otras cosas, el tema de la focalización de los subsidios del gas, del diésel. ¿Y en qué terminaron esas mesas técnicas? No terminaron absolutamente en nada, no llegaron a ninguna conclusión. Entonces, veo yo que ahora lo que se hace es un gobierno que improvisa y que improvisa también, y eso está muy claro ya cuando uno analiza la ejecución presupuestaria, que improvisa porque a inicios de año, sí, también el gobierno incurrió en una serie de gastos para poder apoyarse en la campaña electoral que ahora generan también preocupación y presión económica. Y de igual manera ahora, mire, ¿qué es lo que se está planteando? Medidas compensatorias. ¿Qué son estas medidas compensatorias? Como ellos mismos han señalado que son temporales. ¿Qué va a pasar después de que pase esa temporalidad? Básicamente que esos recursos, de estos 1.100 millones, ¿de dónde van a provenir? De la sociedad ecuatoriana. Y eso va a tener impactos, ya está teniendo en este momento impactos inflacionarios. Y luego esos 1.100 millones que se sacan de la sociedad van a generar no solo inflación, sino que incluso van a generar también dificultades en la economía. Y con ello, adicionalmente, van a tener problemas en la recaudación, por ejemplo, del IVA, que en este momento es el impuesto por el que más se recauda en este país. De tal manera que esta es una medida absolutamente inoportuna que la asume el gobierno nacional, y eso es lo que está generando, al igual que la situación que se vive de inseguridad, de crisis económica, de desempleo, la crisis sanitaria que grita por todos los lados, en todos los centros médicos, en todos los hospitales. Esto es lo que está generando realmente una situación de preocupación. Si tienen ellos dudas respecto de dónde está la desestabilización, tienen que ver a las acciones que realiza su propio gobierno, las acciones que toma el propio gobierno y sobre todo la incapacidad para resolver los principales problemas del país. Virgilio, en todo ese contexto, entonces, ¿cuál es la posición de Revolución Ciudadana respecto de los anuncios de paro, de movilizaciones que han tenido los movimientos indígenas? Lo que hagan los movimientos indígenas, y no solo los movimientos indígenas, sino lo que viene pasando a nivel de médicos, lo que viene pasando a nivel de enfermeras, de distintos actores que se pronuncian todos los días, es una respuesta frente a la falta de soluciones reales que existen en el gobierno. ¿Y cuál es la postura de la Revolución Ciudadana frente a eso? Nosotros vamos a seguir señalando, como hasta ahora lo hemos hecho, con absoluto espíritu democrático, vamos a seguir señalando los problemas que existen en el país. Nosotros vamos a seguir señalando los problemas de inseguridad. Si seguimos así, terminaremos el final del año con 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Seremos el país más violento de la región y también de Latinoamérica. ¿Se plegarán ustedes al paro? ¿Apoyarán el paro, la movilización? Nosotros, le vuelvo a decir, para incluso no dar fundamento a estas acusaciones que hace la ministra, igual que hacían otros funcionarios de los anteriores gobiernos, nosotros hemos venido señalando en los distintos campos en los que se desenvuelven nuestros legisladores, por ejemplo, llevando adelante un proceso de fiscalización, incluso aportando para que estas desastrosas leyes, con las que en el fondo se está buscando no un proceso constituyente, sino más bien sustituyente de la Constitución actual, hemos venido señalando aportes para que esas leyes no sean tan horrorosas como finalmente son aprobadas. Evidentemente no las apoyamos porque son inconstitucionales, pero esta es la labor que viene realizando la Revolución Ciudadana, viene fiscalizando, promoviendo el debate, y por eso incluso
¿sí? Lo que hemos visto en estos meses es que se cierra absolutamente la posibilidad de discutir, de debatir en la Asamblea Nacional. ¿Cuántos de nuestros legisladores han sido sancionados? ¿Sí? El legislador Ronald González fue sancionado. ¿Por qué? Porque ante la incapacidad que tenían para poder debatir, apagaban los micrófonos. Él utilizó, puede ser de manera acertada o desacertada. Pero no me diga que va a justificar lo de Ronald González. O sea, yo le compro el argumento sobre Mireya Pazmiño, que me pareció una exageración. Pero Ronald González con megáfono, y usted ha sido legislador, pues Virgilio, con megáfono ahí haciendo un escándalo, creo que no es digno de un legislador. Por eso yo le decía a Fabricio, o sea, con una acción acertada o desacertada, pero ¿cuál es el inicio de eso? El inicio de eso es que el espacio en el que se debe discutir y debatir, que es la Asamblea Nacional, se cierra, se apagan los micrófonos. O lo de Mireya Pazmiño, ¿qué es lo que dijo? Que hay ideas fascistas, y cuando se le sanciona, ¿qué es lo que se está evidenciando? Se está evidenciando que efectivamente se quiere imponer una verdad única. Si se quiere imponer una verdad única, esto contradice los principios democráticos. O el día de ayer, ya hay una nueva propuesta de sanción a la legisladora Mónica Palacios. ¿Por qué? Porque siguió interviniendo luego que le apagaron el micrófono. Y dicen que eso puede significar también motivo de sanción, y además que lo que ha señalado sí, son razones para poder sancionarle por causas de odio. Entonces hay un permanente bloqueo para ese proceso de debate democrático, y sin embargo la Revolución Ciudadana ha insistido en las críticas, en los señalamientos, en los errores que se viene cometiendo, y sobre todo evidenciar a la población que se le ha engañado y se le ha mentido de forma permanente. Creo que esto es fundamental. Los errores que se han cometido en el manejo de la política pública de salud están a la vista, en educación, en inseguridad, más allá del relato. ¿Qué es lo que hay efectivamente? Más allá de este relato de que están combatiendo la mafia, la corrupción, la vieja política, ¿qué es lo que hay en realidad para la ciudadanía? Entonces, este ha sido el rol de la Revolución Ciudadana. Este es el rol que ha venido desarrollando en el espacio que debería servir precisamente para la discusión, para el debate. Sin embargo, si se cierra ese espacio, también lo que están demostrando es que hay una intolerancia, y con las acusaciones que ahora hace la ministra, lo que claramente se queda en evidencia es que se quiere convertir las voces críticas, la oposición democrática, la disidencia en delito. Y eso lo que afecta no es a la Revolución Ciudadana, afecta sobre todo a la propia democracia. La democracia se nutre con el debate, la discusión, incluso con la protesta pacífica. Se debate, se enriquece la democracia. Y ahora lo que se quiere hacer es efectivamente cerrar todos esos espacios de debate y perseguir las voces críticas. ¿Y usted cree, Virgilio, que con las condiciones actuales de configuración de la Asamblea Nacional y con estos elementos que usted está señalando, es posible generar fiscalización? Mire, es que le vuelvo a decir, como se cierra el espacio del debate legislativo para poder desarrollar fiscalización, o una comisión de fiscalización que pretendió convertir ese escenario también en un grotesco sainete, y ahora con eso ha quedado prácticamente paralizada la propia comisión de fiscalización. ¿Qué es lo que ha realizado Revolución Ciudadana? Llevar ese proceso de fiscalización a cada uno de los centros, por ejemplo, de atención médica, llevar ese proceso de fiscalización y evidenciar frente a la ciudadanía la crisis hospitalaria, que no es una crisis solo por falta de medicinas. Ese es uno de los problemas, pero esa crisis está en las instalaciones, en la falta de equipo, en la falta de personal adecuado, de médicos, de enfermeras, de las presiones que sufre todo el personal de los hospitales, que a los que no se les paga, por ejemplo, a tiempo. Esa es una crisis generalizada. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado al cerrarse el espacio natural en el que se debía debatir? Que básicamente lo que ha hecho, por ejemplo, en el tema de la salud, la Revolución Ciudadana, es llevar ese espacio de fiscalización a los distintos lugares del país, y que ahí la gente evidencie, discuta, debata, y eso de alguna manera
tiene efectos, les lleva a que el gobierno conforme una comisión, aunque aquí están muy claros los diagnósticos, ¿sí? Pero conforme una comisión a que declare la emergencia para la compra de medicinas. Es decir, hay resultados concretos de procesos de fiscalización que se desarrollan, no en los espacios que debería hacerse, pero sí de igual manera buscando sobre todo pedagogizar y evidenciar lo que pasa. Lo mismo sucede con el tema de Progen, con el tema de ATM, que también lo que busca la Revolución Ciudadana es sobre todo que se conozca qué pasó con más de 100 millones que supuestamente estaban destinados para cubrir la crisis energética, y lo que ahora nadie entiende es cómo se compraron equipos, que esos equipos después no funcionan y al parecer tampoco van a funcionar. Entonces me parece que eso es precisamente el rol, el papel que tiene la oposición democrática: señalar, advertir, criticar, establecer alternativas, como siempre lo hace la Revolución Ciudadana. En ese contexto, entonces, Virgilio, para alcanzar esos objetivos que usted nos dice que tiene la Revolución Ciudadana, ¿cómo se encuentran a la interna? Es decir, hemos visto en los últimos días críticas que se hacen públicas de lado y lado de personas que están dentro de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo están dentro? A ver, mire, la Revolución Ciudadana siempre es un movimiento en el que hay distintas corrientes, distintas posiciones. Es normal que en un movimiento pueda existir señalamientos, críticas. Yo no creo en las críticas que se hacen sobre la base de adjetivos. Cuando las críticas son en torno a que si unos son tibios, otros son radicales, los adjetivos siempre son susceptibles de poder discutir. ¿Qué es lo que parece a uno? ¿Qué es lo que parece al otro? Por ejemplo, digo, y señalo con claridad, para la Revolución Ciudadana, con este tipo de actitud que existe, por ejemplo, de responsabilizar, incluso ahora, de los errores que tiene el propio gobierno, ¿sí? Siempre es difícil, incluso el mantenernos haciendo política, porque hay un proceso de persecución permanente, constante, reiterativa, de tal manera que ya es un mérito que nosotros podamos seguir actuando, que nuestros legisladores no se silencien, que nuestras autoridades locales puedan seguir trabajando y desde la gestión poder también evidenciar lo que es una nueva forma de gobierno y de servicio a la gente. Pero entonces, no hay una conversación interna en la Revolución Ciudadana. ¿Por qué se han hecho públicas estas discusiones? Mire, le digo, en la Revolución Ciudadana siempre hay debate. En la Revolución Ciudadana siempre hay discusión. Unas veces esta discusión se hace pública, otras veces se hace interna. Ahora, precisamente de cara a la convención, que será una convención de 2 días, seguramente no tan masiva como la que hemos tenido en ocasiones anteriores, porque estamos privilegiando precisamente la discusión, el debate. ¿Y qué es lo que va a permitir? Que surjan también esos temas y que podamos evaluar efectivamente qué es lo que tiene la Revolución Ciudadana, cómo se ha mantenido, pero sobre todo cómo nos proyectamos al futuro. Y ahí le decía, para cerrar esta reflexión sobre los gobiernos locales, creo ahí que fundamentalmente hay que ver también cómo en el movimiento damos un paso más, cómo se logra conformar una verdadera comisión de los gobiernos autónomos, de tal manera que se pueda identificar cuando hay alcaldías, cuando hay prefecturas de la Revolución Ciudadana, no porque sus autoridades dicen somos de la Revolución Ciudadana, sino sobre todo por cómo gestionan la ciudad, por cómo gestionan la provincia. Pero Virgilio, está claro. Virgilio, está claro su argumento, pero a ver, también hay una cosa cierta. En 2 posteos casi consecutivos, la actual presidenta del movimiento, Luisa González, ha hecho señalamientos sin dar nombres, pero se ha referido a las autoridades locales que pertenecen a Revolución Ciudadana. Incluso en varios de esos posteos, dentro de sus señalamientos o sus indirectas, ha hecho o emitido adjetivos calificativos. Eso provocó que, por ejemplo, hace 2 días la prefecta del Guayas le responda. Y está claro que se refiere a Marcela Guiñaga, a Pavel Muñoz, a Juan Cristóbal Lloret, a Paola Pavón y a Pavel Muñoz. O sea, se refiere a ellos. Uno lee entre líneas eso, Virgilio. A ver, pero yo le vuelvo a decir, yo por lo menos soy de los que no discuto, no debato cuando
cuando estas discusiones se hacen sobre la base de adjetivos. Hay que discutir lo sustantivo. Entonces, ¿qué es lo sustantivo? Si hay que evaluar a las autoridades, ¿sí? Es parte de lo que se debe hacer en la convención del movimiento, evaluar a las autoridades legislativas, a quienes tenemos otras responsabilidades, evidentemente a los gobiernos autónomos, a los espacios de dirección del movimiento. Pero al mismo tiempo hay que ver de manera estructural qué es lo que ha hecho el movimiento para poder permitir una línea clara de actuación, unas guías claras de actuación de los gobiernos autónomos descentralizados. Hay que discutir, hay que debatir, pero al mismo tiempo lo que hay que tener muy claro es que en un momento tan trascendental como el que vive el Ecuador, hay que tener la mayor unidad posible. Discutamos todo lo que sea necesario discutir, debatamos todo lo que sea necesario debatir, pero también hay que tener una comprensión de que se requiere la mayor unidad, no solo de la Revolución Ciudadana, no solo de las fuerzas progresistas, sino incluso del conjunto de fuerzas democráticas, porque aquí lo que estamos viviendo con este proceso de leyes urgentes, con este proceso de convocatoria a consulta o ahora incluso de asamblea constituyente, en la práctica es un proceso de sustituir, es un proceso sustituyente de la Constitución, que tiene tres objetivos muy claros: profundizar el neoliberalismo, profundizar el achicamiento del Estado, el ajuste, echar a la calle a servidores públicos, las privatizaciones. Segundo, un objetivo claro también de control de todo el aparato del Estado y desde una perspectiva autoritaria del manejo del poder. Y tercero, y vamos a decirlo claro, y así se evidencian a través de las leyes que se han presentado, también privilegios para el grupo gobernante o para la élite económica que está gobernando en el país. Para enfrentar eso, hay que discutir todo, hay que debatir todo, pero también hay que tener conciencia que se requiere la máxima unidad, la mayor unidad, no solo del movimiento, no solo de las fuerzas progresistas, sino incluso de las fuerzas democráticas que evidentemente se oponen a este manejo del poder que beneficia a unos pocos, pero que causa grandes problemas a la mayor parte de la población. Y sobre todo, no le da respuestas a los grandes problemas de inseguridad, de falta de empleo, de crisis económica, no le da respuestas a la situación de la salud, de los hospitales, de la educación que se vive en el Ecuador. Para ir finalizando también, Virgilio, ¿cómo llegan entonces a esta convención para noviembre? ¿Se descarta, o digamos ustedes no descartan, que Luisa González ya no sea la presidenta del movimiento? Mire, ¿qué es lo que hasta ahora ha quedado claro? Precisamente para poder desarrollar este debate que yo señalo que hay que hacer. Se ha conformado ya una comisión organizadora. Esa comisión organizadora ha dividido su acción en tres elementos. Uno, lo que va a ser todos los temas logísticos. Inicialmente está planteado que se haga en el Cañar esta convención. Segundo, se va a discutir también todos los temas y se está preparando reglamentos y todo para los procesos electorales, y ahí se va a definir efectivamente si va a existir listas o cómo va a ser el proceso de nominación de nuestra nueva directiva. Y tercero, se están preparando documentos que permitan el debate. Y eso tiene que hacerse previamente. Esto tiene que entenderse como un proceso. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que se va a poner en discusión? Primero, ¿cuál es el ideario político que ya tiene la Revolución Ciudadana, pero que tiene que profundizarse? Segundo, el tema del movimiento. Este es otro elemento central. Tercero, precisamente la línea política que se tiene tanto a nivel del bloque legislativo como de los gobiernos autónomos. Este es también un tercer elemento que se va a discutir. Luego el tema de política de alianzas, de lo que es el rumbo electoral mediano y largo plazo, 2027-2029. Y evidentemente también ahí se va a elegir la nueva directiva. Entonces hay todo un proceso de discusión. Esperamos que este proceso de discusión arranque ya en las provincias la próxima semana, que debatamos, que discutamos con profundidad, sin adjetivos, buscando lo sustantivo, el proyecto, qué es lo que le proponemos al país. Hay que discutir, debatir todo lo que sea necesario, pero al mismo tiempo hay que tener conciencia, claridad, de que lo fundamental es la unidad,
Quien no asuma esa comprensión está efectivamente más bien debilitando el proceso antes que apoyando y aportando en las rectificaciones o en las modificaciones que hay que realizar. Hay que discutir, debatir todo lo que sea necesario discutir y debatir, pero al mismo tiempo generar la mayor unidad en la Revolución Ciudadana y en general en el campo democrático en el Ecuador. Correcto, Virgilio Hernández, gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable. Gracias, Virgilio. Gracias a Virgilio Hernández, quien es actualmente parlamentario andino, se desempeña como integrante del Parlamento andino, ha sido varias veces legislador, fue también asambleísta constituyente en Montecristi, dirigente además visible de Revolución Ciudadana, con su visión sobre el momento político que vive el país y también esta suerte de antesala de la preparación de la Convención de noviembre en Revolución Ciudadana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.